quiero invitarte. Hoy tengo un tema que he estado aquí en este lugar antes de traer esta transmisión, grabarla, meditando con profundidad sobre este tema, porque creo que va a ser de muchísima edificación para nosotros y es algo que me estremece el alma. El tema que voy a compartir con ustedes hoy es el siguiente: la iglesia que sacó a Dios. Lo sacaron de sus corazones, lo sacaron de sus templos, lo sacaron de sus proyectos, lo sacaron de su agenda. Lo digo con dolor profundo en mi corazón. Pero esa es la realidad de la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que ha sacado a Dios de su vida. Dios no ocupa el primer lugar en los cristianos de nuestros días. Dios es el último de nuestras prioridades, de nuestra agenda. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Que Dios, que debe de ser el primero, el segundo y el tercero en nuestras vidas, lo hemos rezagado, lo hemos sacado. No queremos a Dios en nuestro programa, porque lo que enseña la Biblia, lo que dicen los mandamientos y estatutos y las ordenanzas de Dios, estorban el estilo de vida que nosotros queremos vivir. Por ese motivo es que muchos no quieren a Dios en su programa. Lamentablemente, estamos viviendo los últimos días. Y hoy quiero hablarte específicamente de la iglesia de la Odisea. La iglesia que representa los últimos tiempos. La iglesia que representa exactamente los días que nosotros estamos viendo. Y oiga bien lo que le voy a decir. Esa iglesia refleja con exactitud lo que hoy vemos en nuestras iglesias, en nuestros templos. Y oiga bien, por favor, esté atento a esto, porque lo tengo que decir. Siervo de Dios, pastor, que Dios te llamó para dirigir la obra de Dios, para pastorear la iglesia. Que no se te olvide, que no se te olvide nunca, que un día Dios te llamará a cuentas de la iglesia que Él te puso a pastorear. Te llamarán a cuentas. No van a llamar al diácono, no van a llamar al evangelista, no van a llamar al líder de la iglesia, llamarán a cada pastor. Porque los pastores somos los responsables si la iglesia se tuerce, si la iglesia se desvía. Porque cada pastor debe ser un atalaya de Dios en sus templos. Debe de ser el pregonero de justicia, defensor de la sana doctrina, practicante de lo que dice este libro sagrado. Por eso el apóstol Pablo decía: predicador que predicas, predícate a ti mismo. ¿Cómo es posible que enseñemos de la santidad y no vivamos la santidad? ¿Cómo es posible que prediquemos contra el pecado y seamos nosotros los que estamos cometiendo pecado en nuestras iglesias? Eso no puede ser así. No puede ser así. Bendito sea el nombre de Dios. Miremos cómo están nuestras congregaciones. No nos hagamos los que no sabemos, porque somos conscientes muchas veces de la frialdad espiritual en nuestros templos, en nuestras iglesias, y no estamos haciendo nada.
sabemos que hay gente cometiendo pecado y no estamos predicando contra el pecado, Dios nos llamará a cuenta. Sabemos que la iglesia se ha ido apartando, desviando, mundanalizando. La iglesia ha entrado en un libertinaje donde se vale de todo. Se ha alejado el temor de Dios del corazón de los cristianos de los últimos días. A esto es lo que yo le llamo la iglesia que sacó a Dios. Porque Dios es santo y no puede habitar donde se practica el pecado, donde hay rebeldía, donde hay chismes, contiendas, pleitos, divisiones, envidias, murmuraciones, adulterios, fornicaciones. Dios no puede morar. Te lo digo con dolor, pero Dios es santo, dice la Biblia. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 12:14 dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, escúchalo, nadie verá al Señor. Ni aunque sea pastor, ni aunque sea evangelista, ni aunque sea un hombre usado por Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Una de las exigencias de Dios para todo cristiano, para todo aquel que quiere ir al reino de los cielos, es una vida de santidad, de obediencia, de entrega, de sometimiento a la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. No podemos seguir siendo los que éramos antes. No podemos seguir viviendo como vivíamos en el mundo. La iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia no puede seguir un estilo de vida que vaya en contra de los principios establecidos por Dios en su bendita y sagrada palabra. Pero lamentablemente, estamos viviendo un tiempo donde la iglesia ha sacado a Dios. Qué doloroso. Estos errores los cometió muchas veces Israel. Sacaban a Dios de sus vidas y se volvían a los baales, a la idolatría, a adorar los dioses paganos de las naciones. Y lamentablemente les tocaba pagar precios demasiado altos. Sufrimiento, esclavitud, hambres, escaseces, debido al pecado por darle la espalda a Dios. Lo mismo pasará con la iglesia. Te lo recuerdo, el día que saquemos a Dios de nuestras vidas, serás el hombre y la mujer más miserable que vivan en esta tierra. Porque el único que le da valor a nuestras vidas, el único que nos da una razón para vivir en esta tierra, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que hizo de nosotros, de hombres pecadores, viles pecadores, hombres de justicia, de bien, de rectitud. Él es el que cambió nuestra vida, nuestro ser. Vayamos por favor a las Escrituras. Y repito, cada pastor es responsable de la iglesia que Dios lo llamó a pastorear. No evada responsabilidad. Deja que la palabra hoy nos confronte. Porque los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis van dirigidas al ángel de la iglesia. Es decir, al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia.
Pídele a Dios que te dé discernimiento. Pídele a Dios que te hable, que te revele qué está pasando dentro de la iglesia. Necesitamos hombres escondidos en el secreto de Dios. Hombres que se encierren con Dios, donde Dios revela el mensaje que tienes que predicarle al pueblo. Donde Dios destapa pecados ocultos dentro de la iglesia. Mire, hermanito, donde hay un hombre de Dios en el altar, es difícil que los pecados ocultos no sean destapados. Porque hay una palabra de parte de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Tarde o temprano saldrá a luz. ¿Pero dónde? Donde hay hombres que tengan el Espíritu de Dios, que tengan discernimiento, que busquen a Dios con profundidad y que vivan lo más cerca de Dios posible. Pero esa no es la realidad de nuestros días. Estamos viviendo tiempos tan críticos, tan peligrosos, que yo le digo al pueblo de Dios, cada cristiano debe de estar seguro dónde se está congregando. Asegúrate que es una iglesia verdadera de Jesucristo, donde se guarda para Dios. Y no estoy hablando de un extremismo religioso, estoy hablando de un cristianismo auténtico, verdadero, donde se predica contra el pecado, donde se habla de la santidad, donde también se predica el amor de Dios, la misericordia de Dios, la restauración del perdido. Porque también no creo en aquel cristianismo que solo pasan enviando gente al infierno. No, yo creo predicar contra el pecado para rescatar las almas que el diablo tiene atadas en los últimos días. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de la iglesia de la Odisea. Esta es la iglesia que representa los últimos tiempos. Esta es la iglesia que sacó a Dios. Que sacó a Dios de sus vidas, de sus templos, de su programa, de su agenda. Esta es la iglesia de los últimos días. Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 en adelante. Y vaya conmigo despacio y disfrutando la palabra de Dios. Escúchelo. Dice este libro sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia a la Odisea. En la Odisea. Escúchelo. Repito. Escribe al ángel, al pastor. El mensaje está dirigido al pastor de la iglesia. ¿Sabe lo que esto significa? Que te están entregando la responsabilidad. Porque te van a llamar a cuentas. Un día Dios nos entregó esta palabra para que se le enseñáramos al pueblo. No para que la adulteráramos, no para que le agregáramos, sino para que la prediquemos con la mayor integridad posible. Porque aquí hay que ser cristocéntricos y bíblicos. Aquí no se le puede quitar, ni se le puede agregar. Porque ambas cosas son abominables ante los ojos de Dios. Todo pastor debe de prestar atención cuidadosamente a lo que dice esta palabra bendita. No arde en tu corazón al oír estos textos de la Biblia.
Nos vamos a volver indiferentes a la realidad de lo que está pasando hoy mismo en todas nuestras iglesias. Vamos a cerrar nuestros ojos ante lo que está ocurriendo, ante la rebeldía, el pecado deliberadamente, sin temor a Dios. Vamos a hacernos como si nosotros no entendimos lo que Dios nos ha dicho que prediquemos. Trataremos de pasar por alto todos aquellos textos que condenan el pecado, que hablan de los frutos de la carne, que hablan de la santidad. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cuando Cristo está hablando de negarnos a nosotros mismos, ¿de qué está hablando? Está hablando de tu orgullo, del pecado, de toda esa vida desenfrenada que vivíamos afuera, de esa vida de pecado. Está hablando de que muramos al pecado, que renunciemos a todo lo que ofende a Dios. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios si la vida que estás llevando, el cristianismo que estás practicando, es agradable delante de los ojos de Dios. La Biblia dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No puede andar como Él quiere. No, porque desde el día que te conviertes a Cristo, dejas de vivir para ti y vives para la gloria de Dios. Él es el Señor de nuestras vidas. Y si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Él no andaba en chismes. Él no andaba en contiendas. Él no andaba en pecados. Él no andaba en adulterios. Entonces, debemos de aprender de su ejemplo. Jesucristo es la máxima expresión del ejemplo en la vida cristiana. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser un cristiano verdadero de acuerdo a las Escrituras? Nunca quites tu mirada de Jesús. Y llegarás un día al reino de los cielos. Pero escucha esto. Escribe al ángel de la iglesia. Oh, qué responsabilidad Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso es que yo predico este evangelio, sin quitarle ni agregarle. Y no uso esta palabra para hacer amigos, no. Predico esta palabra con una responsabilidad. Porque sé que un día estaré delante de Dios y me llamará cuentas de lo que prediqué y viví como cristiano y como pastor. Entonces dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Porque Dios es claro, específico en lo que dice. He aquí el amén. La palabra amén quiere decir así sea. El que nunca miente, hermanito. El testigo fiel. Oiga bien quién es el que está enviando este mensaje. Esto no es de un profetita mentiroso que no ora. Esto no es de un predicador que simplemente, aleluya, lo que use es su conocimiento. No. Aquí está hablando el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Partiendo de ahí, yo tiemblo ante esa verdad eterna. Porque este mensaje lo ha entregado el fiel y verdadero.
Oh, gloria a Dios. Escuche por favor, iglesia amada. En el verso 15 dice: yo conozco tus obras. Usted que pensaba que nadie lo conocía, que nadie sabe la vida que usted está llevando. Usted que está cometiendo pecados ocultos, a escondidas, adulterios que son tapaditos, que se cometen en lugares secretos. Usted que esconde su celular para que no sepan lo que usted está escondiendo. Usted está equivocado. Usted está en un gravísimo error y hoy se lo tengo que decir con amor, pero con toda la autoridad de Dios. Se está engañando usted mismo. Gálatas 6:7 dice la Biblia. Escúchelo. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cada vez que un ser humano se va al pecado, cada vez que un cristiano lleva una doble vida en la iglesia, se le olvida que el ojo de Dios está viendo todo lo que cometes en tu recámara secreta. Cientos de cristianos que están atados a la pornografía, que pasan noches completas deleitándose en la pornografía. Esos son pecados abominables delante de la presencia de Dios. Detrás de eso hay legiones de demonios de lascivia. Joven caballero, que después te vuelven un pervertido sexual, un depravado. Después tienes una mente morbosa, lascívica. Por eso es que muchas veces nuestros templos están vacíos de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque con todas estas prácticas que se están cometiendo en oculto, estamos sacando a Dios de nuestras vidas. Estamos sacando a Dios de nuestros templos. Hoy te lo tengo que decir. Los cristianos están sacando a Dios por el estilo de vida que están llevando. Porque nos parece que Dios va a aceptar de nosotros lo que sea. Que Dios solamente es amor. Y que podemos vivir una vida desordenada, una vida depravada. Al final Dios nos perdona todos los días. Sí, Dios perdona y creo en la misericordia de Dios. Y creo en el amor de Dios. Pero creo también en la santidad de Dios. Y creo que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Ten cuidado. Ten cuidado, iglesia bendita del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo recapacitaremos? ¿Hasta cuándo nos detendremos en la vida? Si lo único valioso que tenemos en este mundo es tener a Dios en nuestro corazón. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirven los ministerios? Si Dios no es el que está entronado en nuestras vidas, ¿de qué sirve que yo sea un pastor si soy un depravado delante de la presencia de Dios? ¿De qué sirve que cuando los hermanos en el templo me vean predicar, cantar, enseñar, todos digan: qué lindo cantó el hermano, qué bien ejecuta ese instrumento, qué buen sermón se ha predicado? Pero ante los ojos de Dios soy un sepulcro blanqueado, lleno de huesos de muerto, que apesto delante de su presencia. Iglesia, iglesia de Jesucristo. Es duro decirlo, pero la iglesia de nuestros días está sacando a Dios. Porque lamentablemente se ha levantado una nueva generación de predicadores, pastores, evangelistas y llamados profetas. Y algunos llamados apóstoles, que en lugar de enseñar las escrituras con la mayor integridad posible, están enseñando al pueblo a cómo justificar su pecado,
a cómo pecar sin sentir la conciencia, la culpabilidad en nuestra conciencia. Lamentablemente es así que estamos hoy. Oiga bien lo que dice aquí: yo conozco tus obras. Olvídate del ser humano y deja que el poder de la palabra de Dios sea la que despierte tu conciencia. ¿De qué me sirve que la gente tenga un buen concepto de mí? ¿De qué me sirve que la gente me aplauda? Que la gente me reconozca como siervo de Dios, si delante de la presencia de Dios estoy desnudo y viviendo una vida desagradable ante Él. ¿Sabes qué te dice Dios? Yo conozco tus obras. Yo sé quién tú eres. Yo sé si eres santo o no lo eres. Él sabe si tú le estás sirviendo en espíritu y en verdad o solamente es apariencia. ¿Cuánta gente no están en los templos, que hablan en lengua, profetizan, danzan, lloran? Y después de que están profetizando, llorando y alabando a Dios, son los chismosos número uno. Son los contenciosos, los peleoneros. Y que usted busque el temor de Dios en sus vidas y usted no lo ve por ningún lado. No respetan a Dios, ni a sus líderes, ni esta bendita palabra. Dios nos dice hoy: yo conozco tus obras, que ni eres frío. Mire cómo es la iglesia que ha sacado a Dios. Que ni eres frío ni caliente. Y dice Dios: ojalá fuese frío o caliente. Porque Dios prefiere un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Esa es la realidad. Si hay algo que hiere el corazón de Dios, es un tibio dentro de la iglesia. Porque un tibio es aquel que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. Un tibio es aquel que va al templo a adorar a Dios, pero en la casa oye música mundana. Un tibio es aquel que está el domingo en el templo con una cara de ángel y de devoción a Dios. Por la mañana y por la tarde está en el cine viéndose una película con contenido sexual. Ese es el cristianismo de nuestros días. ¿Cree usted que Dios estará ahí? Se lo tengo que decir: no. Porque la luz y las tinieblas no pueden subsistir juntas. Donde llega la luz, se van las tinieblas. Donde llega Cristo, se tiene que ir el pecado. Se tiene que ir el diablo, los demonios, las tinieblas. Porque es imposible que en un lugar o en una vida donde está Dios pueda estar el diablo también. La Biblia dice: no podéis servir a dos señores, porque agradaréis a uno y menospreciaréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso te digo que no hay nada que hiera más el corazón de Dios que un cristiano tibio. Porque un cristiano tibio es alguien que pretende amar a Dios, pero con sus hechos lo niega. Esa es la realidad de la iglesia de nuestros días. Nuestros templos están llenos de cristianos tibios, que están en la iglesia solamente cumpliendo un deber religioso, pero sus corazones están en el mundo, en el pecado, en los placeres, en el dinero, en la fama, en el poder, en los aplausos, en los entretenimientos de la vida. Esa es la realidad que estamos viviendo. Una iglesia que ha sacado a Dios. Esto es algo tremendo lo que dice aquí la Escritura. Ojalá, dijo Dios,
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Escuche eso. Imagínese usted por un momento que su esposa o su esposo le dijera a usted: te amo a ti, pero también amo a otro. Te amo a ti, esposa mía, pero también tengo otra que amo. ¿Qué le diría usted? ¿Le aplaudiría? ¿Estaría contento? ¿Disfrutaría escuchar una palabra como esa? ¿Estaría de acuerdo con algo semejante? Y entonces, ¿por qué hacemos esto con nuestro Dios? ¿Por qué hacemos esto con nuestro Señor? ¿Por qué estamos tomados de la mano del mundo, del pecado, del diablo? Y al mismo tiempo queremos tener la mano de Dios con nosotros. ¿No ha visto usted cómo la gente hoy salen del baile y luego dicen: ay, pero el Señor está conmigo, Cristo me ama, es que el Señor es bueno, voy a orar, dice? A orar, y vienen de estar adorando al diablo, sirviéndole a Satanás. No se puede. Basta ya. Decidámonos de una vez por todas, como dijo el gran profeta Elías. Decídanse a quién van a servir. Si van a servir a los Baales, váyanse en pos de él. Pero si van a servir a Dios, quédense de una vez por todas. También hoy necesitamos decirle esto al pueblo: decídanse a quién van a servir, porque no podemos continuar sacando a Dios de nuestras vidas. O nos quedamos con Dios o nos quedamos en el mundo. Lo único que te voy a decir: no lo vayas a lamentar, porque te tocará pagar un precio amargo. Dejar a Dios no es simplemente que yo ya no voy a la iglesia, yo ya no soy cristiano. Si fuera solamente así, te digo que todo el mundo lo dejaría. Pero las consecuencias son funestas, destructivas, diabólicas, infernales. Y lo más terrible de todo es que un día estarás en el infierno por la eternidad. Porque el infierno tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Reflexiona, recapacita. Arreglemos nuestra vida delante de Dios. Hagamos las cosas como a Dios le agradan. Iglesia del Señor, está atento a la voz de Dios. Siento que Dios nos está dando los últimos mensajes. Las cosas no están bien en este mundo. Se nos acaban las oportunidades. Dejemos de jugar con Dios. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios, iglesia. Es tiempo de volvernos a Dios con urgencia. Algunos desearán hacerlo y será demasiado tarde. Oiga bien lo que dice este texto sagrado. Verso 16. Por cuanto eres tibio. Oiga lo que dice Dios. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que Dios siente cuando ve un cristiano tibio? Un cristiano que quiere estar practicando el pecado y al mismo tiempo sirviéndole a Dios. Dios siente asco. Asco. Es que, amados de mi alma, iglesia de Jesucristo, yo quiero que tú entiendas que a ninguno de nosotros que estamos casados, que hemos tenido esa experiencia de tener una familia, un hogar, nos gustaría, en el caso mío, que mi esposa se busque otro hombre o que yo me busque otra mujer y al mismo tiempo quiera vivir con ella. Es inaceptable, es inadmisible, es inconcebible. ¿Y por qué pensamos? ¿Qué nos hace pensar que Dios va a aceptar que yo coquetee con el mundo y el pecado y que Dios esté tranquilamente diciéndome a mí: no te preocupes, siervo mío, yo siempre te seguiré amando? Aunque vengas con el diablo, aunque te vayas a pecar,
aunque traigas el mundo a la iglesia, aunque vayas el domingo a adorarme, pero después andes como los inconversos, no importa, yo te sigo amando. Mis hermanos, si nosotros que somos imperfectos, seres humanos, no nos gusta que nos traten así, cuanto menos un Dios santo y perfecto que demanda santidad, pureza, limpieza, integridad. Por favor, piensen lo que dice esta palabra. Por cuanto no eres tibio, le dijo. Perdón. Pero por cuanto eres tibio y no frío, le dijo, ni caliente. O sea, Dios está diciéndole a la iglesia de la Odisea y hoy a nosotros, prefiero que seas frío o seas caliente. Pero aquí no se permite término medio. Aquí no se permite medios cristianos. Aquí no puedes estar de la mano de un ángel y de la mano de un demonio. Aquí no se puede ser cristiano con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No se puede, entendámoslo. Dios nos está hablando claro en su palabra. Pero lamentablemente así es la iglesia que ha sacado a Dios de sus vidas. Así. Esto es lo que la iglesia anda buscando. Una iglesia, un lugar donde se le permita vivir en el pecado, pero al mismo tiempo que le ofrezcan que va para el cielo. Eso es el engaño de los últimos días. Eso es lo que se está enseñando y predicando y practicando en los altares de las iglesias de los últimos tiempos. Qué doloroso, pero eso no puede ser así. Dios dice que no es así. Porque aquí lo dice claramente y te lo repito. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios le está diciendo a esa iglesia, siento asco cuando te veo. Siento asco cuando me adoras. Siento asco cuando te veo en un altar fingiendo que me amas y estás enamorado del pecado. Dios siente asco con la iglesia que lo ha sacado a él, porque Dios no es plato de segunda mesa. Te lo repito, Dios no es plato de segunda mesa. Dios necesita tomar el primer lugar en nuestra vida. Dios no puede tener el segundo ni el tercer lugar. Dios tiene que ser el primero, el segundo y el tercero en nuestra vida. Si realmente quieres ver la gloria de Dios, si quieres ser cristiano, si quieres un día llegar al reino de los cielos, porque Dios ya está cansado de tanta tibieza espiritual, de tanta indiferencia, de tanta carnalidad, de tanta mundanalidad en nuestros templos, de tanta depravación sin temor reverente a un Dios santo. Dios ya está cansado. Quizás usted diga, pastor, pero si usted sigue predicando así, la audiencia se le va a ir. No, mi hermano, nadie se va a ir. La gente está hambrienta de la verdad. La gente anhela que alguien les predique la palabra tal como está escrita. La gente está cansada de mentirosos, de falsos predicadores que lo único que han hecho es entretener al pueblo y mundanalizar la iglesia. La iglesia de nuestros días no era la que era hace por lo menos 30, 40 años para atrás. En aquellos tiempos donde usted sentía la reverencia a Dios dentro de los templos. El temor que la gente tenía de Dios. La gente temblaba, como decía el profeta Habacuc. Oí tu palabra, oh Jehová, decía, y temí. Hoy no, mi hermano. La gente oye predicar el mensaje y ellos siguen el estilo de vida que llevan. La gente no cambia. La gente sigue siendo la misma. Cometen pecados, se arrepienten y siguen pecando. Esto no puede ser así. Gente que dicen, van al templo y dicen, Señor, perdona mis pecados, pero ya cuando termina el culto ya llevan planificado nuevamente ir a sentarse en la computadora para ver pornografía. Basta ya. No podemos continuar de esta manera.
estamos sacando a Dios de nuestras vidas. Esa es la iglesia que ha sacado a Dios de su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Invitemos la presencia de Dios a nosotros. ¿Y cómo es la mejor manera de hacerlo? Viviendo una vida pura, una vida santa, una vida de reverencia genuina y verdadera delante de la presencia de Dios. Estoy predicando este mensaje con mucho temor y temblor, deseando que alguien quiera oír palabra de Dios y que quiera servirle a Dios y volverse a Dios. Y que volvamos a invitar a Dios a nuestros templos. Hermanos, nuestros templos están vacíos de la presencia de Dios, llenos de gente, pero vacíos de Dios. Esa es la realidad de nuestros días. Lo repito, tenemos templos llenos de gente, pero vacíos de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, porque tú dices, mire lo que decía la iglesia, porque así habla la iglesia tibia. Así habla la iglesia que ha sacado a Dios de su vida. Mire, hermano, no hay nada más doloroso y triste que oír un cristiano que en algún tiempo vivió en la santidad, vivió en la sana doctrina, que tiene conocimiento de la Biblia. No hay nada más triste que oírlo hablar cuando ya ha sacado a Dios de su corazón. Todos son excusas. Todo es pretexto. Todo lo justifican. A todo le buscan una razón, un motivo, cómo fallarle a Dios. Ellos no van al culto y dicen, no, pues Dios nos ha bendecido hoy con las redes sociales. Porque no quieren ir a la iglesia. Cuando la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarte, como muchos tienen por costumbre, sino antes bien exhortaos los unos a los otros, en cuanto que aquel día se acerca. Eso es palabra de Dios. No dejes de congregarte. Edifícate con la palabra cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu casa. Está bien, escúchate un buen mensaje de la palabra de Dios en las redes sociales. Pero por ese motivo no dejes de ir al templo. No, vete a la casa de Dios. Y oiga bien cómo habla la gente. ¿Por qué tú dices yo soy rico? Mire cómo decía esta iglesia. ¿Sabe lo que está diciendo? No tengo necesidad. O sea, hazte un ladito, Dios, que yo soy rico. Y dice la Biblia, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es una mente sin Dios. Es una mente carnal. Es una mente totalmente desconectada de las cosas espirituales. Es aquel que sacó a Dios de su vida y su Dios se ha vuelto su dinero, sus posesiones, su casa, su carro, su trabajo, su cuenta bancaria. Y lamentablemente han puesto su fe y su confianza en las cosas que perecen. Espérate, solo es cuestión de tiempo y te darás cuenta de esta verdad. Que ni tu casa, ni tu carro, ni tu cuenta bancaria, ni tu buen trabajo, nada te podrá librar el día que la muerte llegue a tu vida. Y ese día, todo el tiempo que desperdiciaste, toda la vida que llevaste jugando con Dios, lo vas a lamentar. Recapacita, porque esta palabra es para despertar la conciencia de muchos de ustedes. Porque hay cientos de cristianos que me están oyendo que han dejado a Dios por su empresa, por su negocio. Porque ellos dicen, yo no tengo tiempo, hermano. Tengo demasiado trabajo. Ten cuidado porque le estás quitando el tiempo y el lugar a Dios. No vayas a terminar en la calle, en la desgracia, sin nada, con las manos vacías. Y después te toque acordarte que el único proveedor y fiel y verdadero es el Dios de la gloria. Que lo que tienes te lo ha dado Él. La salud, el trabajo, las bendiciones que tienes, agradéceselo a Dios.
Entre más Dios te dé, séle más fiel a Dios. Entre más Dios te bendice, sírvele con mayor integridad. Si Dios te ha proveído todo, si te ha dado una buena familia, una casa, un carro, bienes materiales, tírate de rodilla en el altar de la iglesia y llora como más que todos los que están en la iglesia. Porque tú eres bendito de Dios, porque te ha dado todo. Pero así como Dios te ha dado, te va a demandar. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. No cambies a Dios por las cosas terrenales, que esas son pasajeras. Y voy a ir concluyendo porque el tiempo se me va y tengo que irme al templo, a la casa de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, oiga lo que dice Dios, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ante los ojos de la gente y ante tus propios ojos, tú te miras rico y enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero ante los ojos de Dios, eres un pobre, desnudo, oh Dios, miserable. Así te ve Dios. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente hemos sacado a Dios. Es triste escuchar esto, cómo la gente habla cuando saca a Dios. Y voy a ir concluyendo. Verso 19, dice la Biblia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dale gracias a Dios. Si esta palabra te ha dolido y te has sentido reprendido, dale gracias a Dios. Porque aquí dice claramente Dios, yo reprendo y castigo a los que amo. Si Dios te está hablando a través de esta palabra, dale infinitamente gracias a Dios, porque te ama. Dios nos habla porque nos ama. Dios te está hablando, me está hablando a mí porque me ama. Y no pienses tú que yo soy un tosco o grosero con la palabra. No, es que Dios te ama. Y concluyo con este verso 20. Dice la Biblia, para que te des cuenta que esta iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de los últimos días, había sacado a Dios de sus templos. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha lo que dice, y abre la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que está fuera él, tocando la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué ya no está dentro? Porque lo habían sacado. Así está hoy el Señor, tocando la puerta de miles y miles de cristianos que lo sacaron de sus vidas, lo sacaron de sus templos y lo tienen afuera, tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En este momento yo te invito, ¿no sientes esa voz sublime y santa y bendita que está tocando tu corazón y que te está diciendo, ábreme? Hace tiempo me sacaste de tu vida. Sí, estás en la iglesia, andas Biblia, cantas, predicas, eres ministro del evangelio, pero hace tiempo me sacaron de sus vidas. Pero hoy Él en su gran misericordia vuelve otra vez a llamar a la puerta. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Tú sabes que las cosas no están bien en tu vida. Tú sabes que no es igual. Todo te ha ido mal. Recapacita, reflexiona.